14. Cuando lo tenga ahí, dígame, por favor. Para saber que ya está conmigo e iniciar a darle lectura a la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 13, en el verso 14. Vamos a ver dos historias que vienen en este tema. En este capítulo vamos a ver dos historias muy bonitas, muy interesantes, que quiero que usted aprenda en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios así: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, ¿a quién le dijo? A Joás. Le dijo: toma un arco y unas saetas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Solamente 3 veces derrotarás a Siria. Quiero que ponga ahí un separador, por favor. Póngale un separador, hermanos. Yo se la voy a leer. Perdón, hermano. Se la voy a leer en la versión Dios habla hoy. Usted sígame ahí con su Biblia. Y en el verso 14 otra vez, pero en la versión Dios habla hoy, y lo vamos a ir desmenuzando y lo vamos a ir explicando. Eliseo dice, estaba enfermo de muerte, y Joás, rey de Israel, fue a verlo, y lloró y lo abrazó diciendo: Padre mío, que has sido para Israel como un poderoso ejército. Dice la palabra de Dios que Joás fue hasta donde estaba el profeta Eliseo. Hasta donde estaba el profeta Eliseo. ¿Quién era Joás? Joás, dice la palabra de Dios, hermano, que era un rey. Pero, ¿sabe? Ante los ojos de Dios, este rey, hermanos, estaba haciendo lo malo delante de Dios. Y aún a pesar de que Joás había visto muchas cosas, él seguía haciendo pecados. Él no se apartaba de su pecado, como dice en la Biblia, que su padre tampoco lo hacía, hermanos. ¿Quién era su padre? Jeroboam. Regresémonos unos versos atrás, en el verso 10,
dice que en el año 37 del reinado de Joás, rey de Judá, Joás, hijo de Joacás, comenzó a reinar en Israel. Era hijo de Joacás. Comenzó a reinar en Israel y reinó en Samaria durante 17 años, 16 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos de Dios, pues no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, sino que siguió cometiéndolos. Joás estaba haciendo cosas desagradables delante de los ojos de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Joás fue ante el profeta Eliseo y se presentó delante del profeta Eliseo, y a él le dolió ver a Eliseo de que ya estaba enfermo, y su enfermedad, hermano, era una enfermedad de muerte, dice ahí. Y Eliseo, hermano, le dijo a Joás, toma un arco y toma saetas y toma flechas, tómalas. Joás fue obediente, tomó un arco, hermano, y algunas flechas. Entonces Eliseo le dijo, prepárate a disparar esas flechas. Como muchas veces, hermano, el Señor nos dice a nosotros, prepárate. Tú tienes que prepararte, mi amado hermano, para tomar esas flechas. Porque en algún momento, hermano, esas flechas que tú vas a direccionar o vas a enviar en algún lado, hermano, van a ser para bien. Tienen que ser para bien. Eliseo le dice a Joás, toma un arco, toma unas flechas y prepárate. El Señor en esta tarde, hermano, te dice, prepárate, agarra tu arco y prepárate unas flechas. Porque todo, hermano, lo que está aquí escrito, hermano, tú lo vas a direccionar en algún lugar, en algún momento. Tú lo vas a direccionar para tus hijos, tú lo vas a direccionar, hermano, para tu esposo, para tu esposa, para esa gente, hermano, que no conoce de Dios. Cada flecha, hermano, va a tener un destino, va a tener una guía y una dirección. Cuando una persona agarra un arco, hermano, ¿qué es lo que hace con ese arco? Agarra el arco, hermano, y lo estira. Y empieza a direccionar al lugar a donde quiere ir la flecha. ¿Sí me sigue ahí? Y la flecha, hermano, va a llegar a ese punto a donde la persona lo direccionó. Si lo direccionó bien, hermano, va a llegar a ese punto, a ese lugar, hermano. Y va a llegar con un sentido. Y Eliseo le dice a Joás, agarra el arco y lanza una flecha. Pero después le dice, abre la ventana. Abre la ventana. Entonces Eliseo le dijo, prepárate a disparar una flecha. Mientras el rey hacía esto, Eliseo puso sus manos sobre las del rey. Y le dijo, abre la ventana que da al oriente. Y el rey la abrió. Y Eliseo le ordenó, ahora dispara. Cuando el Señor nos manda, hermanos, a llevar la palabra de Dios, debe de llevar esa palabra un destino. Cuando el Señor Jesucristo nos manda a compartir el Evangelio, hermano, cuando nos manda a veces a salir por la calle, hermanos, a compartir el Evangelio, la palabra de Dios, esa palabra, hermano, no va a llegar vacía. Esa palabra, hermano, va a llegar con un destino, va a llegar con un propósito a la gente. Va a llegar con un algo a ellos. Muchas veces cuando salimos a compartir la palabra, hermano, sabemos que cuando la palabra llega a estas personas, el Señor no se equivoca y toca los corazones. ¿A cuántos de nosotros la palabra de Dios no nos llegó cuando nos hablaron por primera vez? Y esa palabra fue tan direccionada que tocó nuestros corazones, que tocó, hermano,
que tocó nuestras almas. Y por eso estamos aquí, hermanos, buscando al Señor Jesús y estudiando la palabra de Dios. Y el Señor, Eliseo le dice a Elías, ahora dispara. Y el rey, ¿qué hizo? Disparó la flecha. ¿Qué hizo Joás? Fue obediente. Cuando el Señor nos manda, hermanos, a evangelizar, a predicar la palabra, debemos de ser obedientes. Pero sobre todo esto, hermano, debemos de tener fe. Creyendo en que la flecha, en que la palabra de Dios, hermano, va a llegar a un destino, pero va a llegar con un propósito. A tocar ese corazón, hermano. Quizás un corazón quebrantado, quizás un corazón dolido, quizás un corazón lastimado, quizás un corazón desechado. No sabemos. Pero de que va con una dirección, va con una dirección. Que va a hacer algo, va a hacer algo. Que tiene un... Y le dice, agarra las flechas y golpea. Y solamente le hizo 1, 2, 3. Solamente con las flechas golpeó 3 veces. Porque quizás Joás dijo, ¿qué me querrá decir este varón? ¿Qué me querrá enseñar? Y solamente agarró, hermano, con esas flechas. Y solamente tocó 3 veces. Quizás solamente tocó esas 3 veces. No es quizás, las tocó solamente 3 veces. ¿Por qué? ¿Porque no habrá creído? ¿Porque dudó Joás? ¿Porque no entendió la palabra? No nos lo dice aquí la Biblia. Pero Joás solamente 3 veces tocó. 3 veces tocó. Y dice aquí en el verso 19, entonces el profeta se enojó contra él y le dijo, fíjese, se enojó el profeta. Si nosotros lo analizamos, decimos, pero ¿por qué se enojó el profeta? Si tocó las veces. Que Joás, pues pensó, ¿no? Que iba a estar bien 3 veces solamente. Por desobediencia, no creo. ¿Porque tenía duda? Quizás. Pero entonces el profeta se enojó contra él y le dijo, si hubieras golpeado el suelo 5 o 6 veces, habrías podido derrotar a los sirios hasta acabar con ellos, pero ahora los derrotarás solo 3 veces. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el profeta le estaba mandando a Joás a que tocara, hermano, a que no se detuviera. Dice, toca con las flechas. No le dijo cuántas veces. Dijo, toca con las flechas, pega con las flechas, pega con las flechas, tómalas y golpea el suelo. Golpea el suelo, golpea el suelo, golpéalo, golpéalo. Como muchas veces el Señor nos está diciendo, derriba a tu enemigo. Derriba a tu enemigo, derriba a tu enemigo, derriba a tu enemigo, derriba a tu enemigo. Hazlo caer, hazlo vencer. Vence a tu enemigo. Pero muchas veces nosotros no lo entendemos. Y el Señor nos dice, hermano, ¿cómo vencer a nuestro enemigo? El Señor, hermano, nos dice, ora, 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 ora. Ora, 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 ora. Métete en la presencia de Dios. Ten intimidad con Dios. Ten intimidad conmigo, dice el Señor. Ora, ora. Vence a tu enemigo. Vence a tu enemigo. ¿Cuál es el enemigo, hermano? De nosotros. ¿Quién es el enemigo número 1 de nosotros, hermano? No. ¿El orgullo? No. Tú misma. Nosotros mismos, hermano. Y después viene el enemigo. Pero nosotros primeramente tenemos que vencer a nuestro enemigo, que somos nosotros mismos, hermano. Que es nuestro orgullo, que es nuestra arrogancia, que es nuestra altivez.
Pensamos que nosotros podemos hacerlo todo y pensamos que nosotros lo hacemos bien, que si nos comparte la palabra, hermano, y que si la palabra viene dura, hermano, hacia nosotros y nosotros no reconocemos la palabra de Dios, hermano, nosotros mismos no estamos venciendo nuestro interior porque todavía nosotros no podemos cambiar. Muchas veces, hermano, el mundo nos atrae en pasiones desordenadas, el mundo nos atrae, hermano, en deleites de la carne para caer y pecar, por el enojo, por la ira, por los deseos de los ojos, por los malos pensamientos. Y no lo vencemos. El Señor nos dice, levántate y llora. Levántate y llora. Levántate y busca mi rostro. No dice cuántas veces lo tenemos que hacer, hermano. Pero el Señor dice que lo hagamos de mañana, de tarde, de noche. En todo el día debemos de estar clamando y buscando el rostro del Señor Jesucristo. En todos los momentos de tentación, hermano, debemos de buscar al Señor Jesús. Cuando estamos enojados, cuando estamos airados, hermano, debemos de buscar al Señor Jesucristo, hermano, con todo el corazón. Pero algo le faltó aquí a Joás. ¿Qué le faltó a Joás? Algo le faltó, hermano, para lograr el objetivo que Dios tenía para su vida. ¿Qué le faltó a Joás? Lo que muchas veces nos falta a nosotros como hijos de Dios. Constancia, fe, estar constantes, hermano. ¿Por qué cree que muchos de los hijos de Dios caen en pecados y en fornicación? ¿Por qué muchos hombres y mujeres que van a las iglesias nos decimos ser cristianos, pero muchas veces caemos en tentación? ¿Por qué cree que pasa eso, hermano? Porque se acaba la fe y porque dejamos de estar constantes, de buscar la presencia de Dios. Aquí Eliseo le decía a Joás, toca el suelo, golpea el suelo. A lo mejor Joás dijo, ¿para qué? Bueno, vamos a hacerlo 1, 2, 3. Con 3. Y Eliseo se enojó y dijo, si tú hubieses tocado 5 o 6 veces el suelo, tú derrotarías al enemigo. ¿De qué está hablando aquí la palabra de Dios? De que nosotros debemos de ser constantes. Constantes, no fluctuantes. Constancia, estar siempre metidos delante de la presencia de Dios, hermano. Y el Señor, hermano, va a ayudarnos con este problema que tenemos en nuestras familias, en nosotros mismos. Él va a estar, hermano, ayudándonos a salir de todos esos procesos. Pero Dios quiere que seamos constantes y que tengamos fe. Quizás a Joás le faltó fe. Le faltó fe. Juan, déjenle un separador ahí. Busque Juan capítulo 5, verso 24. Juan capítulo 5, en el verso 24. Por favor. Y dice la palabra de Dios que Eliseo se enojó. Eliseo se enojó. Porque a lo mejor lo hizo con pereza, a lo mejor lo hizo con apatía. A lo mejor estamos haciendo las cosas con pereza, con apatía, hermano. A lo mejor las cosas no las estamos haciendo bien, por eso es que estamos cayendo. Juan capítulo 5, en el verso 24. Y dice la palabra de Dios. ¿Le ayudas? Ok. ¿Quién, hermano? Joás, hermano, necesitaba ser un poquito más aguerrido, que era lo que quería Eliseo. ¿Quién era Eliseo, hermano? ¿Quién era ese profeta Eliseo? ¿Quién era, hermanos? Que es la segunda historia que vamos a ver en un momento. ¿Quién era ese profeta, hermano?
Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte La vida. a vida. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Cuando escuchamos la palabra de Dios, hermano, y creemos en la palabra de Dios, creemos en sus promesas, creemos en sus maravillas, creemos en todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros, tendremos vida eterna. Pero dice el Señor que tenemos que estar constantes en la oración, constantes, teniendo fe, hermanos. El Señor nos va a mandar en algún momento a cada uno de nosotros y le va a decir, ve y compártele la palabra a tu mamá, a tus hermanos. Aún a pesar de no sé cómo sean tus hermanos, ve y comparte la palabra de Dios. Esas flechas que tú vas a direccionar, esa palabra que tú vas a direccionar, no va a llegar vacía. Va a tener un fruto, como en algún momento esa palabra a nosotros nos llegó y tocó nuestros corazones. Cuando nosotros, hermano, agarramos el arco, La palabra de Dios. y agarramos esas saetas que son los versículos, que es la palabra de Dios, y la direccionamos hacia un punto, hermano. Tensamos el arco, hermano, jalamos la flecha, la soltamos, y el arco, hermano, y la flecha, hermano, va direccionada hacia un punto. Ese punto, hermano, como dice aquí, es de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Juan 6:40, hermano, dice, Juan capítulo 6, en el verso 40. Esta es la fe salvadora, hermanos. Y dice Juan capítulo 6, en el verso 40. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué dice? Tenga vida eterna. Tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero dice algo importante al inicio, y esta es la voluntad del que me ha enviado. La voluntad de Dios, hermano, siempre es buena, agradable y perfecta, hermano. Siempre es buena, agradable y perfecta. Siempre las cosas que hacemos, hermano, conforme a la palabra de Dios, siempre van a ser buenas, siempre van a ser agradables y siempre van a ser perfectas. Si el Señor aquí nos está diciendo en su hermosa palabra, hermano, que ya dejemos de tomar, es por algo, porque va a venir algo bueno. Porque nuestro cuerpo ya no se va a lastimar ni se va a averiar. Si el Señor nos está diciendo, deja de pecar, deja de tener orgullo, deja de tener altivez, deja de tener arrogancia, es porque algo bueno viene. Si nosotros nos despojamos de todo eso. Si nosotros de aquí, hermano, nos vamos enojados porque la palabra de Dios nos llega, si nos vamos enojados y molestos porque esa palabra, hermano, fue así como arco, como esa flecha, hermano, que penetró y caló, hermano, es porque la palabra de Dios no llega vacía, hermano. La palabra de Dios llega con un propósito. La palabra de Dios, hermano, siempre tiene que llegar con una dirección. Pero Eliseo le decía a Joás, toca, pégale al suelo. Le estaba diciendo, no te canses. Y el Señor nos está diciendo, no te canses, dobla tus rodillas. Ora, tienes que orar, tienes que ser constante. Constante en la oración, constante en la oración, constante en la oración, porque las cosas que vienen van a ser verdaderas.
Y porque la victoria que viene, hermano, va a ser, hermano, para derrotar al enemigo. Y seguimos en el verso 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y aquí viene la otra historia, hermano. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y dice: Eliseo murió y lo enterraron. Y como año tras año bandas de ladrones moabitas invadían el país, en cierta ocasión en que unos israelitas estaban enterrando a un hombre, al ver que una de esas bandas venía, arrojaron al muerto dentro de la tumba de Eliseo y se fueron. ¿Y qué pasó? Pero tan pronto el muerto rozó los restos de Eliseo, resucitó y se puso de pie. ¿Qué pasó ahí, hermanos? ¿Por qué si Eliseo ya estaba muerto y ya sus restos estaban en ese lugar, hermano, en esa tumba? ¿Por qué a esta persona que habían echado muerta dentro de la tumba de Eliseo resucitó? Es algo sorprendente, hermanos. Algo que tú dices: pero ¿cómo? ¿Cómo pasó todo eso? ¿Sabe? El nombre de Eliseo significa Dios es mi salvación. Eliseo, aún a pesar de muerto, hizo un milagro. Eliseo, a pesar, hermano, de estar ya en una tumba, quizás pudriéndose, hermano, echándose a perder, hizo un milagro. Y fue de que esta persona, cuando muerta la aventaron a ese foso, resucitó. Vayamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. En el verso 1. ¿Por qué? ¿Por qué sucedieron esas cosas? ¿Por qué ese muerto, hermano, resucitó? Tan solo al roce, dice ahí, de los restos de Eliseo. Lucas capítulo 9, verso 1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Cuántos milagros hizo Eliseo? ¿Quién era Eliseo para empezar? Eliseo, hermano, como hace rato decíamos, era el profeta, un profeta de Dios. Era, hermano, esa persona que estaba atrás de Elías.
Esa persona que aprendió mucho de Elías. Y dice la palabra de Dios que hasta parecía su sombra de Elías. Elías hizo 7 milagros. Pero un día a Eliseo se le ocurrió decirle a Elías, Elías, quiero que pongas tus manos sobre mí y me des doble porción de lo que tú tienes. Elías, hermano, Elías era un hombre de Dios que hizo grandes cosas de la mano de Dios. Dice la palabra de Dios que Elías no murió. ¿Qué pasó con Elías, hermanos? Elías fue arrebatado en unos carros de fuego. Elías fue arrebatado. Y Eliseo le pidió a Elías doble porción de lo que él tenía. Y Eliseo lo recibió, hermanos. Eliseo recibió esa doble porción. El último de sus milagros que hizo Eliseo fue esto que acabamos de leer. Eliseo hizo casi lo mismo que Elías, pero con doble porción. Él sanó, hermanos. Sanó a ese pequeñito que estaba muriendo. Eliseo multiplicó el aceite a la viuda. Eliseo sanó a la mujer estéril. Eliseo resucitó al hijo de esa mujer estéril, de esa mujer viuda. Eliseo, hermanos, sanó la comida envenenada. Eliseo multiplicó los panes. Eliseo sanó al general leproso, a Naamán. Eliseo, hermano, le pone la lepra a Geisi. Eliseo hace flotar el hacha. Eliseo muestra a los ángeles. Eliseo ciega al ejército. Eliseo quita esa ceguera. Eliseo castiga a Siria según los golpes que tenía que dar Joás. Y por último, Eliseo, hermano, hizo resucitar a ese soldado por medio de sus huesos. Hizo grandes maravillas, hizo grandes cosas, hermano. Pero todo eso, ¿de qué forma? Cuando un hijo de Dios, hermano, está metido delante de la presencia de Dios, cuando un hijo de Dios tiene fe, cuando un hijo de Dios, hermano, está constantemente metido en la presencia de Dios, y su fe, hermano, y su fe es constante, y tiene constancia en estar orando, en estar metiéndose en la presencia de Dios, grandes cosas haría uno. ¿Qué tiene que ver esto con lo que acabamos de leer en Lucas? En que dice la palabra de Dios que habiendo reunido a sus 12 discípulos, Dios les dio el poder, el Señor Jesús les dio el poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si nosotros estamos constantes en la palabra de Dios, hermano, y con esas direcciones que el Señor nos ha dado, hermano, nosotros vamos a hacer cosas grandes y aún mayores como están escritas en la palabra de Dios. Si nosotros, hermano, somos como esa vid, somos como ese fruto, hermano, que el Señor quiere que seamos, y nos sujetamos de la rama que es el Señor Jesucristo, y no nos soltamos, hermano, y estamos agarrados del Señor Jesús, hermano, grandes cosas haríamos.
Pero ¿qué pasa en estos tiempos? Mucha gente se suelta del Señor Jesús. El Señor a muchos de nosotros ya nos dijo que agarráramos el arco y nos dijo, direccionen mis saetas, que es la palabra de Dios, direcciónalas, guíalas y dirígelas. Y muchas veces nosotros, hermano, por nuestra testarudez, hermano, por no querer hacer caso, hermano, por no querer estar constantes en la oración, hermano, estamos cayendo en deleites de la carne, en pasiones desordenadas. Y nuestra fe se está acabando. En deleites del mundo, en fiestas, en borracheras otra vez, hermano. Nosotros nos estamos apartando de Dios y estamos dejando atrás la autoridad que ya nos dejó. Dice el Señor, y les dio poder y autoridad. ¿Quiénes son los discípulos? Son todos aquellos, hermano, que el Señor ha levantado. Somos todos nosotros que el Señor ha levantado para ir y compartir la palabra de Dios. El Señor ya nos dio poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. ¿Para qué? Dice, sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Dios ya nos dio esa autoridad, hermanos. Y debemos de creer que el Señor, con poder y autoridad, hermano, que el Señor nos dio, nosotros podemos echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Eliseo era un hombre que pregonaba la palabra de Dios, hermano. Hacía todo esto, sanaba a enfermos, echaba fuera demonios, hermano. Hacía muchos milagros, hizo muchos milagros. Y el último nos lo preguntamos, ¿y cómo pasó ese último milagro? Que con sus huesos, esta persona que estaba muerta, que habían asesinado, se levantó otra vez de la muerte y resucitó. Porque estaba Eliseo tan metido delante de la presencia de Dios, que el mismo Espíritu de Dios todavía estaba sobre Eliseo en esos momentos, hermano. Fíjese hasta qué grado. Fíjese hasta qué grado. Mateo capítulo 10. Vamos a leer un paralelo a esto. Mateo capítulo 10. En el verso 1. Y nos vuelve a decir aquí el Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El Señor ya te dio autoridad, hermano. Y ya te dio poder para echar fuera demonios, espíritus inmundos, y echar fuera y sanar toda enfermedad, hermano, y toda dolencia. Pero muchas veces no nos la creemos. Muchas veces en lugar de creernos eso, caemos otra vez. Pero no importa, si ya caíste, levántate. Levántate otra vez, hermano, y busca al Señor Jesucristo, pero sé constante en la oración. Seamos constantes en buscar la palabra de Dios. Queremos ver maravillas, queremos ver milagros, queremos ver muchas cosas acerca de nuestros problemas, de nuestras situaciones en casa, hermano, pero no oramos. Oramos 1, 2 o 3 veces y nos desanimamos porque decimos, no pasa nada. Esto sigue igual, mi familia no cambia, sigue siendo mala, sigue estando en la santería, sigue estando en la brujería, sigue haciendo esto. El Señor le dijo por medio de la boca de Eliseo a Joás, toca el suelo. Golpea el suelo con las saetas, golpea el suelo con la palabra de Dios, golpea el suelo. Golpea. ¿Cuántas veces? Muchas, no te canses. Por eso se enojó Eliseo y le dijo, si tú hubieses tocado 5 o 6 veces,
habrías derribado a tus enemigos. Pero como solamente lo hiciste tres veces lo vas a derrotar. ¿Y qué pasó, hermanos? Regrésese a Segunda de Reyes, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 13. En el verso 21 vamos a leerlo otra vez. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás, mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró. Así es cuando muchas veces, hermano, el Señor, cuando nosotros nos equivocamos y nos vamos al mundo y nos salimos del redil, hermano, muchas veces el Señor nos ve con misericordia. Y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. ¿Ya viste por qué todavía sigues en el camino de Dios? Por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios seguimos aquí, hermano. ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces no hemos caído en tentación y en pecados? Pero la misericordia de Dios, hermano, nos levanta y nos tiene aquí, hermano. Pero ¿qué más quisiera Dios, hermano, que nosotros estuviéramos constantes orando para derribar a nuestro enemigo que nos hace caer en esas tentaciones? Solamente tú conoces a tu enemigo. Solamente tú conoces cuál es tu pecado. Solamente tú conoces, hermano, todavía en qué cojeas, en qué te equivocas. Solamente tú conoces cuál es tu talón de Aquiles. Solamente tú lo conoces y el Señor Jesús, hermano, pero el Señor quiere que seamos constantes. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Solamente las 3 veces que tocó con las flechas, fueron las 3 veces que pudo derrotar al pueblo de Hazael. Si lo hubiese tocado más veces, hubieran sido más veces las que hubiera derrotado. Juan, capítulo 15. Y ahí terminamos. Vamos al libro de Juan, capítulo 15. En los evangelios. En la primera historia, hermano, vimos que a Joás, para lograr el objetivo de Dios, le faltó fe. Joás, si hubiese tocado más veces con las flechas el piso, hermano, hubiera tenido más bendición. Pero fíjese, hermano, vimos que Joás era un hombre que aún estaba en deleites, en pecados. Y Dios tuvo misericordia. Tuvo misericordia. Juan 15, ¿qué, hermano? Juan capítulo 15, verso 5. Tuvo misericordia.
¿Cuántas veces el Señor nos ha mandado por otros lugares, hermano, y ha direccionado nuestras flechas, nuestras saetas? Y nos ha enviado a compartir la palabra de Dios. ¿Y nosotros qué hemos hecho? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha levantado, no nos ha restaurado y por su misericordia, hermano, no nos ha destruido porque estamos aquí, hermanos, buscando todavía de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces, hermano, el Señor, no, como hijos pródigos, no nos ha traído al redil otra vez? Y nos ha abrazado como hijos. Juan capítulo 15, en el verso 5 dice: yo soy la vid, está hablando el Señor Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que permanece en mí, dice el Señor, el que permanece en su voluntad, el que permanece orando, el que permanece, hermano, constante, el que permanece teniendo fe, hermano. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, hermano. Fíjese, Eliseo, aún a pesar de muerto, llevó fruto, hermano, y sanó a ese soldado, hermano. Porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pedid todo lo que queráis. ¿Cómo haces eso, hermano? ¿Cómo pides algo? Entrando delante de la presencia de Dios. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Todo, hermano. Pero si nos regresamos en el verso 3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Para poder llevar frutos, hermano, para nosotros ser esas flechas dirigidas por el Señor Jesucristo, hay que estar agarrados de esa rama que es el Señor Jesucristo. Nosotros somos la vid, somos ese fruto, hermano, pero para poder llevar más frutos, tenemos que estar agarrados de la rama y permanecer en el Señor Jesucristo, en oración. Si ya te equivocaste, si ya caíste, hermano, si dejaste de hacer la voluntad de Dios, si no escuchaste la voz que te dijo, tienes que clamar, tienes que orar para que tu debilidad no te gane, para que tu debilidad en estos tiempos no te coma. Tienes que estar constante en la oración. Pero sobre todo, debemos de estar agarrados de la roca de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Así como está, cierre sus ojos, hermano, e incline su rostro y dígale al Señor: ¿cómo está usted? ¿Ya se equivocó? ¿Ya se equivocó otra vez? Joás no es de que haya sido desobediente. Cuando Eliseo le mandó a golpear el suelo, Joás fue obediente. Lo que no tuvo Joás fue fe. Para tocarlo no solamente 3 veces, porque a lo mejor Joás dijo:
Vamos a tocarla 1, 2, 3 veces con esas. Pero si Joás hubiera tocado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no sé, infinidad de veces, hubiera derrotado a los sirios el total de veces que lo hubiera golpeado, hubiera derrotado al enemigo. Pero el enemigo muchas veces nos derrota a nosotros, porque dejamos la constancia, porque nuestra fe se debilita, nuestra fe mengua. Yo no sé cuál sea tu enemigo. Yo no sé si tú mismo seas ese enemigo en el cual no ha querido cambiar y seguir en el alcohol, seguir en el vicio, seguir en la pornografía, en hacer cosas que no están bien delante de Dios. Yo no lo sé. Yo no sé si cada vez que se te habla del tema te molestas, te enojas. Pero si te molestas y te enojas, hermano, es porque la palabra de Dios está pegando y a la carne no le gusta. Yo no sé cómo está tu fe. Yo no sé si los problemas que tú tenías ya se están solucionando, hermano. Pero si tú ves que los problemas se están solucionando, no te canses y sigue orando. Y si ves que los problemas ya se solucionaron, no te canses y sigue orando. Y si ves que los problemas ya no tienen solución, no te canses y sigue orando. Si ves que los deseos de tu carne todavía se siguen levantando, no te canses y sigue orando, sé constante. Muchas veces, hermano, nos han dicho que debemos de llegar al nivel del varón perfecto, en carácter, en demostración de poder. Pero ¿cómo vamos a llegar al nivel del varón perfecto, al nivel del Señor Jesucristo, si todavía no llegamos ni al nivel de alguno de sus profetas? Esos hombres de fe que buscaban a Dios con todo su corazón a pesar de las adversidades. Eliseo pasó por muchas adversidades. Tanto que Jezabel lo quería destruir. Tanto que se escondió para no ser destruido por Acab y Jezabel. Eliseo hizo tantas cosas. Al igual que en un momento Elías. Esos hombres y mujeres que nos habla la palabra de Dios. Esos ejemplos de hombres y mujeres que no menguaron, sino que siguieron adelante, fueron constantes. Aún a pesar de la prueba, aún a pesar de la adversidad, aún a pesar de la tentación, todos esos hombres también fueron tentados, hermano, al igual que tú, al igual que yo. Ellos también pasaron por pruebas, al igual que tú, al igual que yo. Pero aquí lo importante es que no se apartaron del Señor Jesucristo. Quizás en algún momento el deleite, hermano, el deseo de la carne les ganó, pero siguieron adelante, siguieron esforzándose. Si tú en estos momentos caíste, entrégale tu pecado al Señor. Leímos que Joás no se apartó en su totalidad de sus pecados.
enterrado, Señor. Dice la palabra de Dios que Joás fue enterrado con los reyes. Pero no nos dice completamente y a ciencia cierta qué pasó con Joás. Ante los ojos de Dios, Joás no estaba bien. En este tiempo, hermano, dígale al Señor, ayúdame a tener fe. Ayúdame a no menguar, Señor. Y si caigo, ayúdame a levantarme, Señor. Ayúdame a confesar mi pecado, Señor, y declarar mi pecado, Padre. ¿Y dónde está? Entrégale al Señor sus pecados. ¿Cuántas veces se equivocó, hermano? Dígale, Señor, aquí estoy, Señor. Perdóname por mi arrogancia, porque a lo mejor muchas veces no quiero entender ni reconocer cuando yo me equivoco, Señor, y cuando estoy mal. Perdóname, Señor, porque esta palabra, Señor, ha sido direccionada, Señor, como esas flechas. Y cada palabra, Señor, no llega vacía, Señor, porque esas flechas penetran y traspasan los corazones y las coyunturas, Padre. Porque tu palabra no llega vacía. ¿Dónde estamos, Señor? ¿Verdaderamente somos hijos tuyos o estamos jugando al cristianito, Padre? ¿O estamos jugando al Hijo de Dios? Perdónanos, Señor, por ofenderte. Perdónanos por nuestros pecados, Padre, que te han ofendido. Perdónanos por nuestros malos pensamientos, por nuestras palabras que salen de nuestra boca ofensivas, lastimosas. Perdónanos por caer en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, Señor. Perdónanos. Perdónanos por el juicio, por la murmuración, por la rebelión, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor Jesús, por no ser esos verdaderos discípulos tuyos. Perdónanos por no tomar con poder y autoridad tu palabra, Señor, como tú lo has dicho. En lugar de nosotros desbaratar a los demonios, Padre, que nos traen seducción, a los deseos pecaminosos, Señor. Les damos cabida, Señor, para que tengamos esos deleites. Perdónanos por no tomar de esa autoridad. Tú lo dijiste en Lucas, Padre, que ya nos habías dado autoridad para echar fuera demonios, Señor, para sanar a los enfermos. Pero nos hace falta creer más en ti, tener más fe, agarrarnos más de ti, Señor, estar constantes en la oración, Padre. Tu iglesia, Señor, tu iglesia está siendo derrotada por la falta de oración e intimidad contigo. Perdónanos. Perdónanos por afanarnos en las cosas del mundo y no afanarnos en tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor. Si hay algo ahí, hermano, que le tengas que decir al Señor en este canto, díselo, hermano. Habla con Él. Abra su boca y dígale, Señor, no es necesario que lo grite. Solamente es usted y el Señor. Me he equivocado. Dígale cuántas veces se ha equivocado. He sido testarudo.
Aún sigo enojado, Señor, aún sigo molesto con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, hermanos, etcétera, etcétera, con el vecino, con la vecina. Desbaratar las obras del diablo, de sus demonios. Pero primero quitémonos el primer estorbo, que somos nosotros mismos, y reconozcamos que aún fallamos en algún área de nuestras vidas. Perfectos no somos, gracias a Dios. Todavía no soy perfecto, qué bueno que no he llegado a la perfección. Perfectos seremos cuando estemos delante de la presencia de Dios. Ahí ya estaremos siendo perfeccionados. Y digo qué bueno que no somos perfectos, porque una persona que se siente perfecta es aquella persona que no necesita de Dios, porque es perfecto. Qué bueno que tenemos fallas y errores, Señor, porque así nos hace acercarnos esas fallas y esos errores más a ti. Si tú tienes una falla, un error, tú que nos miras, dile al Señor, aquí están mis fallas, Señor. Dios quiere levantarte como un Eliseo, como un Elías, como un Pablo, como un David, como un Daniel, como una Esther, como una Ruth, como una Débora, como esa mujer virtuosa, como ese varón de guerra. Pero solamente lo que Dios busca de nosotros es que estemos constantes en la oración y que nuestra fe no mengue, poder hacer las cosas que Él ha predestinado, para que nosotros seamos esas flechas llevando la palabra de Dios, y que en algún momento nosotros seamos ese arco direccionando esas flechas y llevando frutos en el nombre de Jesús. Señor, gracias te doy por cada uno de mis hermanos que está aquí. Gracias por mis hermanas, Señor Jesucristo. Dale sabiduría, dales inteligencia para saber hacer las cosas, Padre, en la familia, en la casa. Gracias te doy, Señor Jesús, porque quizás esas mujeres valientes y esforzadas, Señor, que aún a pesar de sus pruebas, ellas estarán constantes
vas a libertar. Así dijiste en tu palabra, tú nos liberarías, Padre. Tú liberarías al cautivo y al oprimido, Señor. A los varones, Señor, te pido por ellos, para que hagas reyes y sacerdotes, como dice tu palabra, Señor. Que lleguemos al nivel del varón perfecto. Pero primero ayúdanos a cambiar estos caracteres que son difíciles. Esas emociones, Padre, que muchas veces nos quieren apartar de ti. Bendice sus entradas, bendice sus salidas, bendice su economía de mis hermanos, bendice sus negocios, bendice los trabajos de sus esposos. Bendice esos hogares, Padre, bendice a los hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Lleva con bien a mis hermanos hasta sus hogares, Padre. Y cancelamos todo espíritu de robo, Señor, de rapiña, de secuestro, Señor, sobre sus vidas en el nombre de Jesús, porque son benditos. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra, Señor, y te pido perdón, Señor, por las faltas de esfuerzo, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, Padre. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Vamos a dar palmas al Señor Jesús. Y muchas gracias, hermano, por visitarnos, por estar aquí con nosotros. ¿Recordaste algo? Y